Buenas tardes, alumnos. ¿Se escucha bien? ¿Pueden ver la diapositiva todos? Ok, buenas tardes. El día de hoy esta va a ser nuestra clase número 11, en la cual estudiaremos la concurrencia vocálica. El contenido es para dar primero un preámbulo, un recordatorio de lo que es la sílaba, de por qué está compuesta, cuáles son las partes de la sílaba y luego ya vamos a ver lo que es ya en sí concurrencia vocálica y los 3 tipos de concurrencia que son diptongo, hiato y triptongo. Ya, la sílaba es la unidad inmediata superior al fonema. Las semanas pasadas ya hemos estudiado lo que son los fonemas. Entonces es la unidad que en jerarquía le sigue al fonema, ¿no? Luego dice, la sílaba, desde el punto de vista fonético, ¿no? Es uno o varios sonidos de la cadena hablada que se pronuncian en un mismo esfuerzo muscular, o lo que siempre oímos hablar, una misma fuerza de voz, ¿no? En una sola, es lo que suena en un solo momento, ¿no? Y aquí también tenemos que tener en cuenta un concepto que son las depresiones de intensidad. ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, esto se refiere a las separaciones entre una y otra sílaba. A esa separación se le conoce como depresión de intensidad. Entonces veamos el siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos el planeta, ¿no? La palabra planeta. Y ahí está la palabra separada por sílabas. Solemos separarla a través de guiones y en este caso tenemos 3 sílabas, ¿no? Que conforman la palabra planeta. Luego, la sílaba se puede clasificar, podemos clasificar su estructura. Está constituida por cima vocálica y los márgenes silábicos. ¿Y qué viene a ser el cima vocálico? El cima o la cima está constituida por el núcleo silábico. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, ya más adelante vamos a entender, ¿no? Que el núcleo en sí, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Cima vocálico está constituido pues por las vocales. Es como la parte central de la sílaba. Y tenemos también los márgenes silábicos, que pueden ir antes o después de este cima o núcleo. Cuando va antes del cima se llama cabeza o ataque. Y cuando va después del cima se llama coda. No entendí, por favor, ¿me pueden poner un ejemplo? Ajá, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Éramos. La palabra éramos, como se ve en la diapositiva, está constituida por 3 sílabas. Ahora, si desmenuzamos más la palabra para saber, para identificarnos las partes de cada sílaba, tenemos lo siguiente, ¿no? La primera sílaba es E, ¿no? Y pues esta sílaba solo está constituida por una vocal. Quiere decir que esta sílaba solo tiene cima, no tiene lo que eran los márgenes silábicos, no tiene ni cabeza ni coda. ¿Y puede ocurrir eso de que solo se encuentren una sílaba vocal? Sí, por supuesto. Entonces, tenemos que la primera sílaba solo está constituida por su cima, que en este caso es la vocal E. Luego, si desmenuzamos la siguiente sílaba, que es ra, ¿no? RA, encontramos que esta sílaba está compuesta por 2 partes, ¿no? La primera parte que viene a ser una consonante y luego la segunda que viene a ser la vocal. Entonces, ¿cuál es el núcleo en esta sílaba? Ra. El núcleo viene a ser
la vocal. El núcleo o cima, ¿no? Entonces, núcleo, cima, acá está, ¿no? Cima. Y R, ¿qué viene a ser? Viene a ser un margen silábico. ¿Pero de qué tipo? Viene a ser un margen silábico cabeza o ataque, ¿no? Como lo hemos llamado en la clasificación anterior, ¿no? Cabeza o ataque. Entonces tenemos acá una segunda sílaba, ra, compuesta por la cabeza R y el cima o núcleo A. Y luego tenemos la tercera sílaba que es mos, ¿no? Un margen silábico, una cima y otro margen silábico. Sin embargo, hay que especificar qué tipos de márgenes silábicos son. Entonces tenemos la letra M, como está antes del cima, se va a llamar cabeza, ¿no? De la misma forma que en el ejemplo anterior, ¿no? En la sílaba anterior. Y acá la S, como está después de la cima o núcleo, se va a llamar coda. Ahora sí, ya que todo está un poco más claro, quiero enfatizar en lo que dije al principio, ¿no? En la estructura silábica del español, ¿no? Los márgenes silábicos a veces pueden quedar reducidos a cero, ¿no? O sea, no pueden, en algunos casos no hay márgenes silábicos, como era acá en la sílaba E, ¿ya? Entonces sigamos con lo que son las clases de sílabas. Tenemos lo que son las sílabas abiertas y las sílabas trabadas. Las sílabas abiertas, o también llamadas libres, ¿no? Son aquellas que acaban en vocal. Es decir, que estas sílabas no tienen coda, ¿no? No tienen un margen silábico posterior a su núcleo, ¿no? Posterior a su cima. Por ejemplo, carretera, ¿no? Esta palabra carretera tiene 4 sílabas y cada una de estas sílabas termina en vocal, termina en su cima. Y no, ninguna de las sílabas de esta palabra tiene un margen silábico posterior a las vocales. Cada una de las sílabas se dice que es abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque después de su núcleo no tiene un margen vocálico. Ya, margen silábico. Entonces, ¿cómo son las sílabas que son trabadas? Bueno, son aquellas que acaban en consonante, es decir, si tienen un margen final, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alcanzar en cada una de sus sílabas de esta palabra termina, ¿no? En una consonante que viene a ser un margen silábico del tipo coda, ¿ya? Ojo. Si la palabra, por ejemplo, si yo digo, cartulina, ¿no? En la palabra cartulina, car es la sílaba trabada, ¿no? Y el resto, tu, li y na, son sílabas abiertas, ¿no? O sea, estas son clases de sílabas, no confundan con que son clases de palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, en ambos casos, ¿no? He puesto palabras que todas, ¿no? Todas sus sílabas coinciden, ¿no? Que son libres, ¿no? Y acá igual, todas sus sílabas coinciden en que son trabadas, pero no necesariamente una palabra tiene que tener, no sé, todas, no se confundan, ¿no? Tiene que tener todas sus sílabas así trabadas o tiene que ser abierta si es que todas sus sílabas terminan al final con una vocal, ¿ya? Esas son una clasificación de sílabas, no de palabras. Entonces, sigamos con algunas reglas de separación silábica, que por supuesto tienen también sus excepciones. Por ejemplo, tenemos la regla número 1 que dice, toda sílaba tiene necesariamente una vocal, ¿no? Una sílaba, como ya hemos visto, puede ser la vocal solita, puede ser una vocal y con 2 márgenes silábicos, uno a la derecha, otro a la izquierda, puede ser
el margen silábico y la vocal puede ser dos márgenes, ¿no? Un margen, otro margen, y luego la vocal, puede ser también la vocal y el margen. Hay varias combinaciones, ¿ya? Pero la idea es que se identifique siempre las partes, ¿no? El margen y la vocal, o solamente el núcleo vocal y listo. Pero dice necesariamente una vocal, al menos una vocal y ya es una sílaba. Luego el punto 2, los grupos BL, BR, CL, CR, FL, FR, GL, GR, GLT, y TR se consideran como una consonante simple y van seguidos de vocal. Acá hay dos consonantes, ¿no? Entonces dice que la consideran como una simple. O sea que cuando yo tengo acá una letra, ¿no? Tengo dos letras, la considero como un margen silábico, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué palabras se les vienen a la mente cuando ven estos grupos, ¿no? Por ejemplo, Brasil, blanco, clase, ¿no? ¿Qué más? Grueso, ¿no? A ver qué me dicen en el chat. Cromo, claro, ¿no? Trauma, ¿no? Plomo, no sé, muchas palabras, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, que son considerados estos grupitos como una consonante simple. Luego, la regla número 3 dice, si hay dos consonantes entre vocales diferentes, ¿no? A las del punto 2, a las que expliqué acá, ¿no? BL, BR, etcétera. Cada consonante va a una sílaba diferente. ¿Cómo así? No entiendo. Por ejemplo, la palabra calma, ¿no? La L y la M están juntas, ¿no? Y L y M son dos consonantes que pues no está dentro de este grupo, ¿no? De la regla 2, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le doy a la primera sílaba la L y le doy la M a la siguiente sílaba, ¿no? Entonces se forma la primera sílaba que es cal, que se llevó esa L, y la segunda sílaba que es ma, que se llevó la M, ¿no? Cal, ma. Luego tenemos la regla número 4, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando concurren tres consonantes, ¿no? Concurren tres consonantes, entonces se ponen dos consonantes en una sílaba y la restante en otra sílaba. Por ejemplo, si yo tengo la palabra costra, ¿no? Ahí tengo que, hay tres consonantes juntas, S, T y R, ¿no? C-O-S-T-R-A, costra. Entonces, concurren tres consonantes. ¿Y qué pasa? Que dos consonantes se van a la última sílaba que es tra. Y la S viene a acompañar a la primera sílaba. ¿Ya? Luego dice, en la regla número 5, si concurren cuatro vocales, se separan dos y dos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, construir, ¿no? Construir, C-O-N-S-T-R, ¿no? Construir. Entonces, ahí están concurriendo cuatro consonantes, ¿no? La N, la S, la T y la R. Entonces, ¿qué hago para separar bien? Pues dos consonantes se van a una sílaba y las otras dos a otra sílaba, ¿no? Acá, perdón, vamos a corregir la diapositiva, ¿no? Porque si concurren cuatro consonantes, es aquí, ¿no? No cuatro vocales. Consonantes. ¿Ya? Se separan dos y dos. Entonces, como les ponía el ejemplo de construir,
La primera sílaba vendría a ser cons, que se lleva la N y la S, y luego truir, que es T y R, ¿no? Construir. Ahora, sí, esas son las principales reglas y vamos a ir viendo y vamos a ver si hay alguna excepción o algo adicional, alguna regla que explicar, ¿ya? Sigamos. Ahora sí, vamos a ver ya en sí concurrencia vocálica. ¿Qué es eso? Es la asociación de vocales que se da particularmente en la lengua española. Esta asociación origina varias, ¿no? Un montón de combinaciones, ¿no? Si ponemos a juntar, ¿no? Todas las vocales, todas las combinaciones que hay entre ellas, más la vocal con diéresis, más las vocales con tilde, son un montón de combinaciones, ¿ya? Pero estos se han clasificado de 3 formas, ¿no? Ya bastante conocidas. ¿Cuáles son esas 3 formas? El diptongo, el hiato y el triptongo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos para entender mejor, ¿no? El diptongo. El diptongo es cuando hay 2 vocales en una misma sílaba, ¿ya? Y los diptongos se dividen, ¿no? De acuerdo a la combinación de las vocales. Antes que eso, arriba ven unas bolitas, ¿no? Donde están las vocales. Las de azul son las abiertas, se consideran abiertas. Y luego están las I y U, que son las cerradas. Simplemente esta división es porque acá abres más la boca y abajo pues no tanto, ¿no? Entonces acá la intensidad de la vibración es más amplia que abajo. Por eso se dice que A, E y O son vocales abiertas y las vocales I, U, I, E, U, perdón, son las cerradas. Entonces, a partir de eso vamos a entender mejor estas clasificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que hay 3 tipos de diptongo, ¿no? El creciente, el decreciente y el homogéneo. El creciente es aquel que combina vocal cerrada más vocal abierta. Siempre noten que crece, ¿no? O es mayor de vocal cerrada a vocal abierta. Si yo digo decreciente, vendría a ser de vocal abierta a vocal cerrada, ¿no? Entonces, aquí hay varias combinaciones, ¿no? Vocal cerrada podría ser la I, ¿no? Con la E, con la E, con la A, con la O. La U también, ¿no? Con la A, con la E, con la O, ¿no? Luego está el diptongo decreciente, que es de A abierta a cerrada. En ese orden, ¿no? Estamos respetando los órdenes de las vocales. Entonces, de abierta a cerrada sería A con I, A con U, E con I, E con U, O con I, O con U, ¿no? Y luego tenemos los homogéneos, en el cual se combinan las vocales cerradas, ¿no? Cerrada con vocal cerrada. I con U o U con I. Y acá tenemos, ¿no?, al estudiante que piensa en aquellas palabras que le generan duda. ¿Funcionará? ¿Será diptongo o no será diptongo? Por ejemplo, en la palabra guerra, ¿será diptongo o no? Pues no, ¿no? ¿Por qué? Porque la U no suena, no está sonando en este caso, ¿no? En guerra la U no suena, entonces es como escribir de frente, ¿no? En, ¿Se acuerdan en la semana pasada que estuvimos viendo los fonemas? La U no va a sonar, entonces escribo G y la E, ¿no? Guerra. Igual en queso, ¿no? La U en queso tampoco suena. Igual si tengo otra palabra, ¿no? En la cual esté involucrada la Q, U, I, ¿no? Por ejemplo, con ki.
alguna palabra con ki, ¿no? O si no, con gi, ¿no? Tampoco habría diptongo, ¿por qué? Porque la U no está sonando. Ahora, sin embargo, si yo digo cuy, si yo digo ley, si yo digo estoy, esas palabras que terminan en i, eh, en y, perdón, ¿no? Como suena como i, entonces sí lo considero diptongo. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la definición? Dos vocales en la misma sílaba, ¿no? Dos vocales sucesivas en la misma sílaba. Y sí, cuy, ley, estoy, soy, son una sola sílaba, ¿no? Luego está la H, ¿no? ¿Qué pasa con la H? Prohibido. O también ahuyentar, ¿no? AHU. O prohibido, que es OHI, ¿no? En ese caso, la H tampoco está sonando, ¿no? Y no suena en nuestro idioma. Entonces, normal, sí hay dictongo ahí. Luego, pingüino. ¿Habrá o no habrá dictongo ahí? ¿La U es muda? No, ahí la U no es muda. No es como en guerra ni como en queso. Ahí la U con diéresis sí está sonando, ¿no? U, pingüino. Entonces ahí hay dictongo, ¿ya? Luego, veamos a estudiar lo que es el hiato. El hiato es cuando hay dos vocales sucesivas, pero estas vocales, a pesar de estar juntas, ¿no? Pertenecen a sílabas distintas. Tenemos dos tipos de hiato. El primero es el hiato simple o formal y el segundo es el hiato acentual o adiptongo. El hiato simple está conformado por abierta más abierta, ¿ya? Puede ser A con E con O, ¿no? A con E, A con O. E con A, E con O con A, O con E, ¿no? Esas son las combinaciones de las vocales abiertas. Entonces, si me doy cuenta, el hiato que busca una combinación de vocales abiertas. Y eso es lo que voy a ver en el siguiente tipo de hiatos, ¿no? ¿Cómo es que el hiato busca esta combinación? El hiato acentual o adiptongo, tenemos acá que la vocal cerrada con tilde tiene la misma fuerza, ¿no? Que una vocal abierta. Entonces se separan, ¿no? Y al final es como que tuviese la fórmula de arriba, ¿no? Una vocal abierta más una vocal abierta. Igual en el segundo caso de hiato acentual. Vocal abierta más vocal cerrada con tilde. Esa vocal cerrada con tilde es lo suficientemente fuerte, tanto como la vocal abierta, que hace que se separe, ¿no? Se separen las sílabas. Perdón, se junten. No, sí, se separen. Entonces esta fórmula, tanto en el punto 2, ¿no? Aquí, donde está el librito, la fórmula de acá, la primera, la segunda, son similares, ¿no? A la de acá, a la primera, ¿no? A la de donde está el número 1, ¿no? O tratan de asimilarse, ¿no? Tratan de llegar a esto. Y acá el estudiante se pregunta, ¿no? O dice, boa, ¿será hiato, perdón? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la combinación de O con A, que son dos vocales abiertos. ¿Y qué clase de hiato será? ¿Simple o acentual? Pues es un hiato simple, ¿no? Porque normal, ¿no? Son dos vocales abiertas. La O y la A son vocales abiertas. Igual BAO, ¿no? También A y O son vocales abiertas. Y la H es muda. Entonces, normal hay hiato y separo, ¿no? Separo en dos sílabas, BAO. Luego está Canaán, ¿no? En Canaán, en Na, ¿no? Na, la primera Na, ¿no? Na. Y luego está An. Esas dos As es una vocal abierta y luego está una vocal abierta con tilde. Si yo miro las combinaciones que antes presenté, pues no hay, ¿no? No hay esa combinación.
Sin embargo, la A sin tilde, ¿no? No deja de ser fuerte, ¿no? No le quita esa fuerza, sigue siendo una vocal abierta. No es menos fuerte que la A con tilde, ¿no? Entonces, las fuerzas son las mismas y esto hace que se separen, ¿ya? Feo, ahí normal, ¿no? Es un hiato simple. Luego está sitúa, es un hiato acentual. ¿Por qué? Porque la U gana fuerza gracias a la tilde y eso permite separarlas, ¿no? Sitúa. Luego está leí, ¿no? Que viene a ser el segundo caso del hiato acentual, ¿no? Que leí, ¿no? La E vendría a ser una vocal abierta y la I una cerrada con tilde. Y luego está chita. Ese también es un caso que tampoco está, ¿no? En lo que les he descrito. Chita, chita es como una subreligión, algo así de los musulmanes, ¿no? Algo así. Entonces, chita es esa persona, ¿no? Que tiene esa religión, ¿no? Y aquí en chita hay dos vocales cerradas sin tilde, ¿no? Entonces no hay ninguna de estas combinaciones, ¿no? Pero recordemos o tengamos siempre en cuenta esto, ¿no? El hiato simple. Ambos tienen la misma fuerza. Vocal abierta y vocal abierta son iguales, con la misma intensidad. Entonces acá también tengamos eso en cuenta en chiita. Y con I igual son las mismas fuerzas, ¿ya? Tienen la misma fuerza como para separarse, ¿ya? Entonces sí puede haber un hiato en el que yo tenga dos vocales cerradas, sin tilde. Sin embargo, se van a separar igual. ¿Por qué? Porque ninguna le gana a la otra, ¿ya? Ninguna vocal cerrada le gana a la otra, ¿no? Entonces, como se equiparan, se igualan, las puedo separar, ¿ya? Y finalmente, vamos a ver lo que es el triptongo. El triptongo tiene que estar, bueno, es la unión de tres vocales, ¿no? Sucesivas y pertenecen a la misma sílaba. Y sí o sí tiene que seguir este orden, ¿no? Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. No puedo cambiar, no puedo ser que sean vocal abierta, vocal cerrada, o también puedo cambiarlo a cerrada, cerrada, abierta. No puedo hacer eso. El orden es vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Y pues ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero siempre está, por ejemplo, buey, ¿no? Y oides, y bastantes formas en las que hablan eh, las personas de España, ¿no? Tienen a veces ciertas formas de hablar, por ejemplo, situáis, tenéis, habéis, etcétera. Entonces ahí encontramos varios ejemplos de lo que es de lo que son los triptongos, ¿no? Me hace una pregunta de Paraguay, ¿no? Paraguay. En Paraguay, en Guay, sí suena la U, ¿no? Suena la U. Y la I suena como, la Y, perdón, suena como I. Entonces sería Uay. La U es una vocal cerrada, ¿no? Una vocal cerrada. La A es una vocal abierta. Y la Y también suena como I, es una vocal cerrada. Entonces sigue el orden del triptongo. Entonces Paraguay sí vendría a estar dentro de lo que es un triptongo. Y bueno chicos, eso ha sido toda la clase de hoy. Eh, no se olviden que la clase está siendo grabada y va a ser colgada en el YouTube y que también pueden encontrar las clases anteriores. Y también voy a subir esta diapositiva al Google Classroom. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Todo ok?
Ya, entonces vamos a, a terminar la clase y espero que tengan un buen fin de semana, estudien mucho y hasta la próxima clase.